del primer amor de Nicolás II, que fue el último zar de Rusia. Vamos a ubicarnos entonces en Rusia, allá por 1890, es decir, tiempos ya bastante cercanos al nuestro. El zar en aquel entonces era Alejandro III, y el hijo de este zar y príncipe heredero era este Nicolás II. En 1890 tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien de este muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Bueno, una aspiración que muchos compartimos. Tenía un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía. Creían que era un amable fantasma. Hasta físicamente parece que era un muchacho descolorido. Me hace acordar a cierto público. Sí. Qué malo que es usted. Las malas lenguas aseguraban que el aporte de sangre danesa por parte de su madre, de la madre de él, no la suya, Azul, no, había destruido en su persona las virtudes atléticas de Pedro el Grande. Ahora bien, Alejandro III, el papá, exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de las tentaciones del sexo. Y a Nicolás no le costaba mucho obedecer a su papá, porque no tenía una libido formidable, ¿no? Si cortejaba a una dama era más bien por diversión de salón que por deseo de llegar a algún encuentro amoroso. De todos modos, empujado por algunos amigos, casi leo mal, tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, que era una cantante de opereta. Pero muy pronto, por orden del zar, su papá, ¿no?, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a abandonar el país. Y es muy feo tener una novia y que de golpe el prefecto de policía, por orden de tu padre, la obligue a abandonar el país. Poco más tarde, el zarevich, el hijo del zar, ¿no?, conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Szczecinka y se enamoró. Matilde pertenecía a la Escuela Imperial de Danza. Nicolás la vio por primera vez durante un ensayo, incluso estaba su papá presente, y también la mamá, la zarina. Después del ensayo, todo el grupo se reunió a cenar. El zar presidió el encuentro y Nicolás, el príncipe, se ubicó junto a la bailarina, ¿no? Como están esas cosas. Dice la crónica: el zarevich y Matilde confirmaron la inminencia del amor con roces secretos bajo la mesa. ¿Cómo me gustan los roces secretos bajo la mesa? Pero bien. Aunque no podían hacer nada más que eso, imagínense, estaban todos ahí presentes, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Algunos días más tarde, Nicolás se la encontró en un campamento militar, que no es un lugar muy lindo para dar con una bailarina polaca. Estaba de maniobras Nicolás, que lo mandaban con el ejército para que se entrenara. La bailarina también, pero las maniobras de la bailarina consistían en entretener a los soldados, porque había en el campamento un pequeño teatro, ¿no? Bueno, entonces Nicolás se acercó a Matilde, pretendió conversarla sin que los vieran, pero no pudieron conversar. Poco después, el papá, Alejandro III, lo mandó a Nicolás a un viaje diplomático, pero era para alejarlo de esta chica, Matilde Szczecinka. Muy bien, viaje, y lo mandó a Oriente. Dice, anda a Oriente. El caso, muy al Oriente, lo mandó al Japón, lo mandó. Y allí la pasó muy mal el zarevich, porque estando en el Japón, en la ciudad de Otsu, parece que salían de una recepción en casa del gobernador, iban a seguir viaje a Kioto, y un hombre se abrió paso entre el cortejo y le encajó a Nicolás un sablazo en el valero. ¿Por qué? Bueno, Nicolás sobrevivió, pero conservó para siempre una cicatriz en el mate y un dolor muy fuerte de cabeza. Le dolió la cabeza siempre. El atacante se llamaba Suda Samso y era un samurái. Y no sé lo que le hicieron, la verdad que no lo sé. Por aquel atentado, naturalmente Nicolás volvió a Moscú, a San Petersburgo, que era donde estaban, y ni bien llegó,
tuvo que volverse hacia Oriente porque lo reclamaban desde Vladivostok, allá donde Judas perdió el poncho, para honrar con su presencia unos trabajos en el ferrocarril transiberiano. Luego volvió y ahí sí rápidamente se fue a encontrar con Matilde. La fue a buscar al teatro y se fue al teatro. Pero miró sin presentarse. Fue ahí en las últimas filas, se hizo el otario y miró, bueno, y se volvió a la casa. Más tarde, entonces sí, fue a la casa de Matilde, golpeó la puerta y se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en la salita al heredero del imperio. Parece que se besaron y se amaron, que es lo que estábamos esperando casi desde que comenzó el programa. Bueno, muy bien. Empezó a visitarla todos los días, Nicolás. Pero para ir hasta la casa de Matilde se disfrazaba. Y le decía al zar, al viejo, ¿no? Que tenía que ir a lugares cualesquiera, a los que nunca asistía, ¿no? Voy a inaugurar, dice, no sé qué, voy a, no sé, ayudar en no sé cuánto. Mentira, se iba a la casa de Matilde, ahí dele que dele. También se escapaba a la noche del palacio con la complicidad de otros jóvenes nobles, ¿no? Sí. Y en una de esas noches, el prefecto de policía, que aquí entre nosotros era un alcahuete terrible, fue a la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes, porque el zar parece que se levantó en calzoncillo para ir al baño y se le ocurrió abrir la puerta de la habitación de Nicolás y no estaba. Dijo, este se debe haber ido a la casa de Matilde. Prum, llama por teléfono o pega los gritos que sea al prefecto de policía. Dice, ¡eh! Le grita. Allánenle la casa a Matilde. Allánenle la casa a Matilde. Muy bien. Y ahí cayó la Canaveri a la casa de esta chica. Reconocer al zar no fue muy difícil, no solo porque no llevaba disfraz, sino porque estaba desnudo y borracho de champán. Y llegó entonces una orden de Alejandro III para terminar con aquella relación. El zarevich quería casarse con Matilde, pero no, el zar de Rusia no aceptó. Y le buscó una esposa. Se llamaba Alix, era hija de Luis de Hesse, y este rey, Luis IV, ¿no? Se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra. Y esta chica entonces era sobrina, nieta de Victoria, de la reina Victoria. Y estaba viviendo allí. Bueno, esa mina, Alix, se casó con el zarevich Nicolás. Y desde luego tuvo que romper con la bailarina Matilde, y lo hizo sin chistar. No sé para qué va a chistar cuando rompe. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Qué extraordinario, ¿no? A mí nunca me mandaron un comunicado oficial. Claro, me largaron sin más trámite. Un membrete. Pero imagínese usted un membrete, qué sé yo, Presidencia de la Nación, no sé qué. Informo que su romance con la de enfrente se terminó. Firmado el zar de Rusia. Bueno, el caso es que cuando Nicolás llegó a zar, que siempre es porque se muere el zar anterior, tu papá. No es por azar que llega a zar. No se olvidó de Matilde, no. Y la nombró primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. Ya estaba grande, igual, ¿no? No. Más o menos, no. Sí. En 1912 Matilde se casó. Se casó con el duque Andrei Vladimirovich, que era primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinska. Así que, imagínense, tan mal no le fue a la Matilde. Ahora bien, aquel comunicado oficial, donde se le notificaba a la bailarina y a Nicolás que aquel amorío había terminado, destruyó un amor, pero a esta chica, a Matilde, le salvó la vida. Le salvó la vida porque, como ya sabemos, Alix de Hesse, la que fue la mujer de Nicolás II, fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Así que se salvó Matilde. Un último detalle. Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París. Y allí vivió 100 años. No 100 años en París, vivió hasta sus 100 años. Murió en París
recién en 1971. Recién en 1971, dice aquí el cronista, es como si todos hubiéramos esperado que se muriera de una vez. Imagino a todos los parientes, che, no se muere más. Está bien. Muy bien. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta historia triste, si se quiere, porque es una historia de amores interrumpidos por un prefecto de policía? Eso es lo peor, ¿no? Bueno, no sé. Le voy a dedicar a todas las damas presentes que hayan sido abandonadas por el zar de Rusia. Levanten la mano aquellas que se hallen en ese caso. Aquí hay una dama que ha sido abandonada por el zar de Rusia con toda injusticia, según veo. Bueno, esta historia también deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. Podría ser, por ejemplo, cuando seas zarevich y te enamoras de una bailarina, trata de mantenerte lejos del prefecto de policía. El amor y el comisario de policía deben permanecer como entidades separadas. Y el amor es mucho más frágil que un prefecto de policía. Sí. Entonces, cuando chocan, el que se rompe es el amor. Y sí. Hemos ido a la discoteca. El discotecario inmediatamente me dijo que él andaba con la hermana de un vigilante. No me sorprende viniendo de parte de él, ¿no? Claro. Y que el vigilante un día lo quería meter preso. Una historia muy aburrida, pero que a él le parecía mucho mejor que la historia de Zarevich y Nicolás. El vigilante no aprueba ese amor. Los vigilantes no aprueban ningún amor realmente. Y son personas hoscas. Los colectiveros tampoco se enamoran. Yo estoy escribiendo una novela que se llama Los colectiveros no se enamoran, que está basada en la siguiente conjetura. Hay un cartel tremendo, uno de los peores carteles que yo he visto en público, que dice, está prohibido conversar con el conductor. Sí. Entonces yo me imagino la vida de estos conductores de ómnibus ayuna de toda conversación. Sí. El tipo llega a la casa y la mujer y los hijos permanecen en silencio, tomando su sopa y conversando, murmurando entre ellos, pero sin darle conversación al... Esto en el supuesto caso de que el tipo tuviera familia, porque cuesta imaginar cómo un colectivero pudo entablar puede entablar alguna conversación que lleve después a un amor y a una familia, salvo que se entienda por gestos. Seducir a una mujer por gestos puede ser que sea difícil, pero al menos es rápido. Bueno, la vida del colectivero es muy oscura y la vida del vigilante también. Claro. Especialmente el vigilante que dirige el tránsito. Sí, que hay poco, ¿no? Quedan pocos. Antes no había semáforos, sino vigilantes. Estaba el bicho canasto metido en una garita, entonces yo sí se ponía, iba para el otro lado, una cosa horrible, ¿no? No es que se ponía amarillo el vigilante, rojo y verde. No, y con gestos detenía a los que venían en un sentido y habilitaba a los que venían en otro. Y bueno, no había, o sea que calcule todos los vigilantes que habría, tantos como semáforos hay ahora. Claro. Entonces, por eso algunos dicen que antes había más seguridad. No es verdad, había más vigilantes porque no había semáforos sino vigilantes. Entonces, ahora ustedes lo afanan, ¿qué va a llamar? ¿Al semáforo? No suele contestar. No suele contestar. Bueno, y sin embargo el vigilante cumplía la función del semáforo. Incluso ponían vigilantes que titilaban, o sea, permanecían parados en el medio de la calle sin habilitar ni frenar a nadie. Los días de corte de luz. Los días de corte de luz y el vigilante se quedaba quieto. Era curioso el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dedicamos entonces esta canción, que no sabemos cuál es, pero yo creo que es Vieja Amiga, dedicada a Matilde, la que fue primero novia del zar, después esposa postergada, y finalmente amiga beneficiada con un título y residente en París durante muchísimos años. Vieja Amiga va a cantar don Hugo del Carril. Adelante.